Bien, a ver, veamos el ejercicio número 1 de estequiometría, ¿sí? El ejercicio 1 dice, el metano arde con oxígeno produciendo dióxido de carbono y agua de acuerdo a la siguiente reacción. Entonces tenemos metano más oxígeno, que me da dióxido de carbono más agua. ¿Sí? Esa es la ecuación que tenemos, el problema. Y me dice, si se queman 20 gramos de metano, calcular, inciso A, igualar la ecuación si es necesario, inciso B, cuántos gramos de oxígeno, los gramos de oxígeno necesarios, e inciso C, los gramos de dióxido de carbono producido. ¿Sí? Cuando vayan a trabajar con una ecuación, con un problema de estequiometría, lo primero que tienen que hacer es igualar la ecuación. Por más que en el enunciado les diga, inciso A, igualar la ecuación, por ahí no va a ser, en general no se les dice eso, no se les dice que igualen ustedes la ecuación, sino ustedes ya tienen que saber que toda ecuación química siempre tiene que estar igualada. ¿Sí? Entonces, veamos si está igualada esta ecuación. ¿Qué les parece? ¿Está igualada? A ver quién me responde. No, profe, no está igualado. ¿Dónde falta? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y faltaría un 2 en la primera. ¿Acá? No, Faltaría un 2 en el H2O, porque tengo H4 hidrógenos. Un 2 en el agua. Entonces tengo 2 oxígenos, más 2 oxígenos acá, tengo 4 oxígenos. Y de este lado tengo 2. faltaría un 2 ahí. Tendría que un 2. No. Tengo 4 hidrógenos de este lado y tengo 4 acá. Está bien. Uno de carbono y uno de carbono. ¿Sí? Ahora sí está igualado. ¿Sí? Siempre tienen que igualar ustedes la ecuación, chicos. ¿Sí? Por más que el enunciado o el problema no les diga nada con respecto a la igualación, ustedes lo tienen que hacer. ¿Sí? ¿Está entendido hasta aquí? Sí, profe. Una vez que esté igualado, vamos a lo que nos pide el problema. El problema siempre le va a dar un dato. ¿Sí? Siempre le va a decir, por ejemplo, en este caso le dice, si se queman 20 gramos de metano, el metano es esto. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que, o por lo menos lo que yo les recomiendo que hagan, ¿sí? Es que pongan el dato siempre abajo del compuesto. ¿Sí? Dice 20 gramos de metano. Acá tengo 20 gramos. ¿Sí? Y después me dice, inciso A, o inciso B, perdón, los gramos de oxígeno necesarios. ¿Cuáles son los gramos de oxígeno necesarios? Me está preguntando qué masa de oxígeno, ¿sí?, se va a quemar con los 20 gramos. ¿Sí? Entonces me está preguntando los gramos de oxígeno, ¿cuánto vale? ¿Sí? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, colocar los datos que me da el problema. Y segundo, calcular los pesos moleculares que yo voy a usar. ¿Sí? Yo aquí tengo metano, oxígeno, dióxido de carbono y agua. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular los pesos moleculares que voy a usar, no voy a calcular todos. ¿Cuáles son los pesos moleculares que me conviene a mí calcular según el problema? Si el problema a mí me está dando, me dice 20 gramos de metano y me está preguntando cuántos gramos de oxígeno necesito, entonces cuáles pesos moleculares voy a determinar, cuáles me conviene a mí calcular. ¿De quiénes? Del oxígeno. Del oxígeno y de quién más. Del metano. Y del metano, de los dos. Primero, del que yo quiero averiguar, ¿sí?, que es el oxígeno, y segundo, de el que yo tengo datos. Yo tengo datos del metano, calculo su peso molecular.
necesito averiguar del oxígeno, también calculo su peso molecular. Ahora vamos a ver por qué. Peso molecular del metano. ¿Cuál es el peso molecular del metano? El carbono, ¿cuánto pesa? Tiene la tabla periódica, ¿no? Pesa 12. 12. Más. El hidrógeno pesa 1. Por 4 sería 16. 16 gramos por mol. ¿Sí? Un mol de metano pesa 16 gramos. Ese es el peso molecular. Veamos el oxígeno. Peso molecular del oxígeno. ¿Cuánto pesa? 16. 16 por 2, porque son 2 oxígenos, 32 gramos por mol de oxígeno. Bien, fíjense que este 2 que está acá no es este 2, es este 2 que yo tengo acá. ¿Sí? No se confundan ahí. ¿Sí? Este 2 que tengo acá, lo voy a marcar de nuevo, es este 2 que está acá. ¿Sí? No es este, no tiene nada que ver. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Generalmente, algunos profesores lo que hacen o lo que hacemos es colocar arriba de cada uno de los compuestos estos valores, ¿sí? Para no olvidarse. El metano pesa 16 gramos por mol, entonces yo acá voy a poner chiquitito 16 gramos por mol. El oxígeno pesa 32 gramos por mol, entonces yo acá voy a poner 32 gramos por mol. Bien. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. No. Profesor. Sigamos. Ahora me está preguntando cuántos gramos de oxígeno, ¿sí? La pregunta es, los gramos de oxígeno necesarios o los gramos de oxígeno necesarios para quemar estos 20 gramos de metano. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Según mi ecuación, lo que yo tengo acá, ¿sí? A mí me está diciendo mi ecuación que 16 gramos de metano reaccionan con 32 gramos de oxígeno por mol. ¿Sí? Mol a mol, estamos hablando. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos moles tengo acá y cuántos moles tengo acá? ¿Cuántos moles tengo acá? 1. 1. Lo voy a poner con otro color para que lo sepamos diferenciar. ¿Sí? 1 mol. ¿Y acá cuánto tengo? 2. 2. Tengo 2 moles. ¿Sí? Fíjense la relación. 16 gramos por mol reaccionan con 32 gramos por mol. Entonces, exactamente, ¿cómo tendría que hacer yo? Sería 2 por 32. Exactamente. Yo tengo que multiplicar este mol por este peso para que se simplifiquen. Lo que estoy haciendo es, fíjense acá, este 1 por 1 mol por 16 gramos por mol. ¿Sí? Se simplifica el mol y me quedan los 16 gramos, que es la masa. Y acá lo que estoy haciendo es 2 moles por 32 gramos por mol. Si simplifico, acá entonces son 2 por 32, son 64. Lo que les quiero decir es, la estequiometría o mi ecuación me dice que 16 gramos reaccionan con 2 por 32 gramos de oxígeno. ¿Sí? Eso es lo que me dice la estequiometría. ¿Sí?
Ahora, el problema me está preguntando para 20 gramos de metano, ¿cuántos gramos de oxígeno van a reaccionar? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Cómo sería la relación? 16 gramos 1 mol por de CH 20 gramos por mol 4, reaccionan con 2 moles 2 por por 32, 32 gramos por mol. Cancelamos los mol. Para los 20 20 gramos gramos de metano, X. no se olviden de poner metano y oxígeno. ¿Y eso cuánto me da? 80 gramos de oxígeno. Y esa es la respuesta. ¿Bien? ¿Se entendió, chicos, esto? Sí, profesor. A ver, veamos el inciso B, a ver si lo entendieron. Perdón, el inciso C. Los gramos de dióxido de carbono producidos. Este es el dióxido de carbono. Según lo que nosotros veníamos trabajando, ¿qué tendría que hacer? Esto voy a borrar. Sacar el peso molecular. Exactamente, sacar el peso molecular del dióxido de carbono. Veamos. El peso molecular del dióxido de carbono, ¿cuánto es? El carbono pesa 12 perdón, 16 del oxígeno por 2. Eso me da 44 gramos por mol. Bien. Ahora, esto, recuerden, yo lo pongo acá como una ayuda a memoria. 44 gramos por mol. Me está preguntando cuántos gramos de dióxido de carbono se producen. ¿Qué tendría que hacer? Acá, al igual que en el metano, tengo 1 mol. ¿Sí? O mejor lo voy a poner de verde para que diferenciemos el 1 del dióxido de carbono y el 1 del metano. ¿Qué me dice mi estequiometría? Que por cada 16 gramos por mol se producen 44 gramos por mol de dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo mismo que hicimos hace rato. Yo voy a decir que 1 mol del metano por 16 gramos por mol de metano, mol con mol se cancelan, obtengo, ¿qué cosa? 1, un mol, ¿sí? Que sería del dióxido de carbono, por 44 gramos por mol de dióxido de carbono. Cancelamos los mol y me queda gramos. Acá pongo dióxido de carbono, no se olviden de eso. Y para 20 gramos, que es lo que me da a mí el ejercicio, para 20 gramos de metano, X gramos de dióxido de carbono. ¿Cuánto me da eso entonces? 55. 55 gramos de dióxido de carbono. Y esa es la respuesta. ¿Bien? Profe, disculpe, ¿qué problema es esto? ¿Qué digo? ¿Cómo? Disculpa, no te terminé de escuchar. ¿Qué práctico y qué problema es? Es un ejercicio que yo les mandé, ejercicios adicionales resueltos que yo les mandé de estequiometría en las primeras clases. Bien, ¿Sí? bien, bien, bien.
¿Se entendió esto, chicos? El procedimiento. Sí, ¿Sí? No es difícil, ¿sí? A ver, volvemos a retomar. Ubico primero el dato que me da el problema. Siempre me va a dar algún dato, ¿sí? De alguno de los componentes. En este caso me dio del metano. Y me pide la masa de oxígeno. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos los pesos moleculares de los dos y los ponemos arriba. Después hacemos la regla de 3. Si para el peso molecular por los moles reacciona con el peso molecular por estos moles, para estos gramos voy a obtener X gramos de oxígeno. De la misma manera, si me pide algo que está en este lado del producto, si el mol por el peso molecular me da un mol por este peso molecular, que es lo que puse aquí, para los 20 gramos que me da el enunciado, voy a obtener X gramos de dióxido de carbono. ¿Sí? Eso me están preguntando. ¿Alguna duda de esto? ¿Alguien que no haya entendido? no, profe. A ver, hagamos el segundo. Profe, disculpe, yo tengo una duda puntual, Sí, pero es del principio. sí, pregunte. ¿Qué es lo que era el Ni cuando hacíamos la fórmula? El Ni dependía de si vos tenías un ácido, una base o una sal. ¿Sí? Ah, bien. Ahora, vamos a hacer una cosa. Les hago el segundo ejercicio. ¿Sí? Lo resolvemos y ahí te contesto tu pregunta, ¿vale? Para que no se mezcle. Bueno, ¿Sí? ¿qué dice, profe? Sí, señora. Veamos el segundo ejercicio. Y con eso, yo creo que van a andar bien. ¿Sí? El segundo ejercicio dice, el paso final en la producción del metal cromo consiste en la reacción del óxido de cromo con silicio a altas temperaturas. Entonces yo tengo cromo 2, oxígeno 3, más silicio, que me da cromo más dióxido de silicio. Me pregunta, me dice primero igualar la ecuación. ¿Está igualada la ecuación, chicos? No. ¿Cómo la igualo? Eh, Está medio complicada, parece, ¿no? sí, podría multiplicar por 3 el óxido de silicio, Sí, dióxido de silicio, y ahí nos quedan 6 oxígenos, sí. ¿verdad? 6. Entonces acá tendría que poner un 2. Ahí está. Y ahora nos fijemos Y ahí, en cromo. Tengo 4 cromos, entonces acá voy a poner 4. Y acá sí. tengo 3 silicios y voy a poner 3. Ahí está. ¿Bien? Ya está igualado. Ahora me pregunta, inciso B, ¿cuántos moles de silicio reaccionan con 5 moles de óxido de cromo? ¿Sí? Entonces, el problema, ¿qué dato me está dando? Me está dando los 5 moles de esto. Me dice que yo tengo 5 moles de esto. Me pregunta cuántos moles de esto, de silicio. ¿Cuántos moles de silicio reaccionan? Entonces, ¿qué tendría que hacer? ¿Hace falta calcular el peso molecular? ¿Qué me dice la estequiometría, la ecuación? Que 2 moles de óxido de cromo reaccionan con 3 moles de silicio. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo haríamos para determinar cuántos moles de silicio reaccionan con estos 5 moles de óxido de cromo? ¿Qué les parece? Este le voy a poner 2. ¿Hacemos regla de 3 simple? Hacemos regla de 3 simple. ¿Cuál sería la regla de 3 simple? 2 moles del... Del ¿Cómo óxido se de llama? cromo. Sí, dióxido de cromo. Eh, y del otro lado 3 moles de silicio. 3 moles de silicio. ¿Sí? 2 moles de óxido de cromo reaccionan con 3 moles de silicio. Para los 5 moles que me da el dato del problema, X moles de silicio. 5 por 3, 15, dividido en 2, 7,5. 7,5 moles de silicio. ¿Sí? Y ese es el resultado. Fíjense que acá no hace falta calcular el peso molecular. ¿Por qué? Para este inciso. Porque no me está pidiendo masa. Y si no me pide masa, es suficiente con los datos que yo tengo acá. Me está pidiendo moles. ¿Sí? Por ahora. ¿Sí? Veamos el punto C. ¿Cuántos moles de cromo metálico se forman? O sea, ¿cuántos moles de estos se están formando? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendrían que hacer ustedes, mejor dicho? ¿Cuál sería la relación que tendríamos que hacer para determinar cuántos moles, acá voy a poner, de cromo se obtienen? ¿Qué tendríamos que hacer? La misma comparación que hicimos Lo mismo, primero, digamos. ¿sí? Siempre utilizando los datos que me da el problema, ¿sí? Primero relaciono la estequiometría de la ecuación. Si 2 moles de óxido de cromo, con 2 moles de dióxido de cromo se obtienen 4 moles de cromo metálico, con los 5 moles de óxido de cromo obtengo X moles de cromo metálico. Es decir, yo lo que puedo hacer, chicos, si quieren es, fíjense lo que voy a hacer. Voy a borrar esto nada más. Porque puedo seguir utilizando esta relación. 2 moles de óxido de cromo se obtienen 4 moles de cromo metálico. Con 5 moles de óxido de cromo se obtienen X. 5 por 4, 20, dividido en 2, 10. 10 moles de cromo. Y esa es la respuesta. Bien, ¿se entendió? No es difícil. Sí, profe. ¿Bien? Ahora veamos el inciso D. ¿Cuántos gramos de dióxido de silicio se obtienen? O sea, ¿cuáles los gramos? ¿Cuántos gramos de acá se obtienen? ¿Qué tendría que hacer para poder calcular los gramos? ¿Qué dijimos al comienzo? Sacamos el peso Peso molecular. molecular del dióxido de silicio. Entonces, el peso molecular del dióxido de silicio, ¿cuánto es? ¿Cuánto pesa el silicio solo? Si tienen la tabla periódica, 28.
28, ¿estás seguro? A ver, Sí, profe, 28. 28. 28086. No, 28 está bien, sí, tengo que redondear. Más 16 por 2. ¿Cuánto me da esto? 60. 60. 60 gramos por mol, ¿sí? Ahora, ¿qué hago? Voy a borrar esto porque ya lo hice. Ahora fíjense en algo interesante. Hace rato nosotros relacionábamos gramos con gramos. Ahora relacionamos mol con mol. Ahora tengo que relacionar mol con gramos. Entonces, ¿qué hago? Sigo manteniendo la primera relación. Esto que está acá lo sigo manteniendo. Con la diferencia que voy a relacionar ahora con gramos. Entonces, ¿qué voy a decir? Si 2 moles de óxido de cromo, con 2 moles de óxido de cromo se obtienen, acá tengo que escribir el peso molecular, recuerden, 60 gramos por mol, se obtienen como 60 gramos por mol de dióxido de silicio, ¿sí? ¿Pero cuántos? ¿Qué tendría que agregar acá? ¿60 gramos? La cantidad de moles que tengo. ¿Cómo? La cantidad de moles. La cantidad de moles, exactamente. O sea, 3 moles por 60 gramos por mol. Cancelo los moles y ahí recién me va a quedar los gramos. ¿Sí? Porque acá tengo 3 por 60. Entonces, si cada 2 moles de óxido de cromo se obtienen 60 gramos por mol por los 3 moles, que me va a dar 180, con los 5 moles del problema inicial voy a obtener X gramos de dióxido de silicio. ¿Cuánto es el resultado? Multiplicamos el 3 por el 60, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ah, bueno. 450. 450 gramos de dióxido de silicio. Y esa es la respuesta. Fíjense que relacionamos moles con gramos. ¿Sí? También se puede hacer eso. O se puede hacer al revés. Gramos con moles. ¿Sí? Pero siempre tienen que mantener ustedes, fíjense, si de este lado tengo moles de un compuesto, ¿sí? Acá, perdón, si arriba tengo moles de un compuesto, abajo también. Si acá tengo gramos de un compuesto, acá abajo también. ¿Sí? Siempre tengo que mantener esa o respetar la relación matemática. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí, Ninguna, profe. profe. ¿Sus compañeros que están callados tienen alguna duda? No, profe, todo claro. Bien. Bueno, acá voy a cortar esta grabación, chicos, para que les quede un video corto de esta geometría.